Ya, y a propósito del 2021, un año en el que yo creo que todos, al menos en lo personal, nos hemos preguntado si realmente estamos viviendo la vida que queríamos vivir. Pero la verdadera pregunta es, ¿cuál es la vida que quiero vivir? En mis cortos 18 años sigo sin descubrirlo. Sin embargo, a propósito del existencialismo, que es una corriente filosófica en la que básicamente se fundamenta en la existencia del ser humano, en su libertad, en su decisión, su libre albedrío y el sentido de la vida, la esencia de la vida. ¿Quién ¿Quién realmente algún día logra descubrir cuál es su propósito de vida? Digo yo, ¿no? Por ejemplo, Sastre nos decía, Sastre es un filósofo que pues fue muy característico de esta corriente filosófica. Nos decía que la existencia precede a la esencia, refiriéndose al ser humano. Y es que es claro, porque claro, nosotros nacemos siendo un simple cuerpo, un bebé, un ser humano. Sin embargo, no nacemos con una personalidad definida. A medida de que vamos creciendo, vamos definiendo nuestros gustos, nuestras decisiones, nuestra personalidad. Y es que ahí es donde entra ese debate, ¿no? Nosotros no nacemos con unos pensamientos y unas ideas claras. Nosotros las formamos a medida de que crecemos. En lo personal, llevo 18 años intentando descubrir qué es lo que quiero para mi vida. No es así de fácil y todos lo sabemos. Sin embargo, si nos ponemos a pensar cuál es realmente el propósito de un ser humano en el mundo, es algo muy subjetivo. Las personas no venimos al mundo para un propósito específico. Cada uno le da ese sentido a la vida. Y ese sentido es el que nos motiva a nosotros a seguir, a estudiar, a salir de la casa, a trabajar, a tener relaciones sociales. Porque es que básicamente es lo que buscamos, ¿no? Buscamos tener una vida como cualquier otra porque ya nos han dicho que tenemos que trabajar, que tenemos que tener dinero, pero realmente eso es lo que queremos para nuestras vidas, realmente esa es la esencia de nuestra vida. Es complicado pensar en esto, ¿no? Porque son preguntas existencialistas que no tienen una respuesta como tal. Sin embargo, es importante que cada uno de nosotros pensemos en esto porque así podremos pues, definir para qué queremos la vida. Ya sabemos que personas con indicios eh, suicidas no tenemos un pensamiento muy bonito de la vida y a veces creemos que no vale la pena seguirla. Sin embargo, incluso siendo una persona con esas ideas, muchas veces he tenido planes a futuro, muchas veces he tenido metas, he tenido sueños, porque está en la esencia del ser humano querer vivir y querer darle un sentido a la vida. Eso sí es algo que en lo personal creo que viene en el ser humano. Creo que todos los seres humanos buscamos siempre cuál es el sentido de la vida y darle un sentido a nuestra vida para poder seguir. Sin embargo, muchos nos nublamos el pensamiento, nos nublamos los pensamientos positivos y creemos que la vida no tiene sentido en algún punto. Sin embargo, creo que es algo que todos hemos pensado alguna vez. Sin embargo, son cosas que uno es capaz de enfrentar respecto al que pasa el tiempo. Aprendí a enfrentar esos pensamientos de mi propia cabeza, porque claro, a mí nadie me ha dicho, tú no sirves para nada, tú eres inútil. Sin embargo, mi cabeza me lo dice a diario. Me miro al espejo y mi propia cabeza me empieza a gritar que no sirvo para nada, que para qué sigo con esta vida, si no voy a hacer nada, si no le voy a aportar nada al mundo. Sin embargo, he sido capaz, con terapias y muchas otras cosas que pues, el ser humano ha inventado precisamente para que el mismo ser humano sea capaz de manejar sus pensamientos negativos y le haya un sentido a la vida en muchos casos. Es irónico, ¿no? Que el mismo ser humano, siendo tan pesimista respecto a la vida, haya creado por sí mismo un mecanismo para poder pensar que la vida tiene un sentido. Suena enredado, pero es que así es. A pasar de todos los años, aprendí
a afrontar los pensamientos intrusivos de mi cabeza, porque así los llaman los psicólogos, pensamientos intrusivos. Son esos pensamientos que aparecen y te nublan la razón. Y yo misma me pregunto, ¿por qué tuve que existir con estas condiciones? ¿Por qué tuve que existir con un cerebro que no funciona y no hace conexiones químicas igual que las de los demás? Pero eso también me ha dado a mí un sentido de vida. A veces el hecho de haber estado tanto en psicólogos y haber estado tanto tiempo en terapias y hablando de mis sentimientos y de mi cerebro y de las medicinas y los hospitales, aprendí tanto de ese proceso que las personas que me rodean me reconocen como una persona que sabe dar consejos, que sabe qué decir. Muchos me dicen psicóloga, a pesar de que no soy profesional, claramente. Yo hablo desde mi experiencia, porque creo que así somos todos los seres humanos. Podemos hablar y aprendemos desde nuestra propia experiencia. Nosotros mismos aprendemos de nuestra propia vida, de lo que vemos de pequeños, de lo que vemos cuando crecemos, de adolescentes, incluso de adultos. Llegamos a viejos y hay muchas cosas que todavía no aprendemos. Pero nosotros aprendemos de nuestra propia existencia. Somos nuestros propios profesores y nuestros propios estudiantes respecto a la vida, claramente. Yo creo que en la vida solo somos nosotros los únicos que decidimos cómo podemos afrontar la vida y qué sentido le damos a la vida. Es algo subjetivo, como ya lo dije. Claramente el mismo sentido de vida tuyo no es el mismo sentido de vida mío. Si yo vivo por los demás y tú vives por tus perritos, por tus mascotas, si tú vives para ser exitoso y reconocido, yo existo para los demás. Yo existo para darle ese sentido de vida a los demás. No para hacer el sentido de vida para los demás, porque eso es muy tóxico. Sin embargo, siempre intento darle un sentido de vida a la vida de los demás. Y es irónico, vuelvo y digo, si yo no tengo mi propio sentido de vida, ¿en qué momento se me ocurrió a mí darle sentido de vida a los otros? Pero es que así de chistosa es la vida del ser humano. Y es que eso es lo que nos explica el existencialismo. Básicamente esas dudas existenciales, como más común se le llaman, esas dudas de ¿para qué venimos los humanos? ¿Para qué llegamos al mundo? ¿De dónde llegamos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Quién soy? Esa pregunta me persigue desde filosofía de 5º grado que me dieron en otro colegio. Esa pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién es Mariana? ¿Quién es esa esencia? Porque yo no soy un cuerpo. Bueno, sí soy un cuerpo, pero más que todo a Mariana la reconocen por su personalidad. No porque tenga el pelo morado, no porque tenga el pelo azul, sino porque es líder, es callada a veces me han dicho que incluso soy misteriosa. No entiendo ese término. Sin embargo, esas cosas nos hacen pensar a nosotros mismos quiénes somos. Y es que en lo personal creo que nunca vamos a encontrar esa respuesta, porque como ya dije, son preguntas existenciales que no tienen respuesta. O tienen respuesta, pero no una respuesta definitiva. Entonces, el subjetivismo, si así se le puede decir, no es una definición fija, fuerte, sino subjetiva. La subjetividad no siempre es fuerte porque es una opinión personal. Así como toda esta charla que les he dado, solamente es una opinión personal más. Si ustedes se pueden sentir identificados, si alguno de ustedes dice, uy, yo también me he preguntado quién soy y todavía no lo sé, no significa que tengamos el mismo sentido de vida o que seamos las mismas personas. Significa que hay conexiones en nuestra existencia. Creo que todos somos una red en este mundo. No venimos para algo, pero siento que todos nos conectamos de alguna forma. Y esa conexión es la que hace que ustedes se sientan identificados con mi historia. Sin embargo, hay otros que dirán, qué patético, que está hablando de ella. O sea, en mis tiempos no había terapia y mírame cómo estoy de bien. Y esas personas saben muy en el fondo los problemas que necesitan tratar en terapia. Pero esa es existencia de otra persona, entonces yo no me puedo meter en la existencia de otra persona. Sin embargo, yo me meto con mi existencia y les cuento de mi existencia porque he aprendido a vivir con ella, he aprendido a vivir con las voces de mi cabeza que me dicen que no sirvo para nada. He aprendido a decirles que sí sirvo para algo, que vengo a ayudar a las personas, que vengo a servir. Bueno, ya encontré yo un sentido de vida.
Que mi cerebro me diga otra cosa, eso ya es otro tema aparte. Sin embargo, a mis cortos 18 años creo yo que encontré mi sentido de vida y es hacer felices a los tristes. De hecho, tengo pegado en mi puerta mi fundamento de vida o mi misión de vida que la escribí allá, por allá en un taller que tomé hace muchos años. Dice básicamente ser la felicidad de los tristes. Porque ¿qué llena a Mariana? A Mariana la llena hacer felices a los demás. A Mariana le llena hacer reír a alguien que está triste. A Mariana le hace feliz que alguien le diga gracias por el consejo, gracias por estar en mi vida. Y eso me da a mí un sentido de vida. Pero claro, ya les dije, no todos tenemos el mismo sentido de vida y ni mucho menos parecido. Sin embargo, creo que es una pregunta que todos deberíamos hacernos. Y yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu sentido de vida?